Ajá, esto es un trabajo para Fundamentos de la Economía. Mi nombre es José Peña y ya respondimos la primera pregunta. Ahora vamos con la segunda, la cual va así. ¿Cuáles las diferencias entre las economías ortodoxas y las economías heterodoxas? Primero, habría que definir qué es cada una, cuáles son sus características principales y en base a ello podremos definir cuáles son sus principales diferencias y así poder tener una mayor satisfacción al momento de saber lo que es cada una. Bueno, comencemos con la economía ortodoxa. La economía ortodoxa es una economía basada en el realismo económico del individuo, la maximización de utilidad y de los modelos económicos. Es decir, la economía ortodoxa tiene un enfoque mucho más analítico, basado en estadísticas y en matemáticas. Una de las principales, o bueno, tres de las principales características de este tipo de economía son las ya mencionadas, pero ahora vamos a hablar un poco más sobre ellas. Los agentes económicos racionales. Esa es la primera característica. Asume que las personas toman decisiones racionales basándose en su criterio de utilidad. En otras palabras, se podría esto definir como que eligen siempre utilizando la razón en términos de su preferencia. La segunda característica de esta sería la maximización de utilidad. Además de que no solo escogen la opción más racional en base a su utilidad, eh, perdón, ya que no escogen la opción más racional, sino que una que también maximice su utilidad. Por esto, escogen el punto que les genere mayor satisfacción en base a los productos dados. Y la tercera característica de esta se le denomina como el equilibrio. Es muy común entre los economistas ortodoxos hablar de equilibrio, de estos puntos. La economía se encuentra siempre en equilibrio debido a que éste sea óptimo. Ahora, ¿qué es la economía heterodoxa? La economía heterodoxa es la corriente del pensamiento económico basado en la influencia de la historia de las sociedades, su estructura, así como la evolución del pensamiento económico y las instituciones. La economía heterodoxa es bastante diferente a la economía ortodoxa, debido a que la heterodoxa tiene un enfoque mucho más cercano a la historia de los pensamientos y la sociología. Por lo general, esto se deriva a un enfoque mucho menos matemático y mucho más filosófico. Las principales características de este tipo de economía son las siguientes. Los agentes económicos están influenciados por la cultura. ¿A qué me quiero referir con ello? Bueno, según los heterodoxos, la evolución histórica de las sociedades ayuda a explicar mucho de los comportamientos de los individuos. Dentro de la heterodoxia económica existen enfoques muy diferentes, desde la escuela marxista hasta la escuela austríaca. La segunda característica de este tipo de economía es la estructura social. La estructura social parte de que la cultura, la religión y la evolución económica determina la estructura social, es decir, la forma en la que se relacionan los individuos en el sistema, no solo a nivel individual, sino como conjunto, de modo que el comportamiento individual solamente depende de un lado, mientras que el comportamiento como colectivo es mucho más diferente. La tercera y última característica de esta son las instituciones. Para los economistas ortodoxos, las instituciones juegan un papel fundamental. Esto no quiere decir que los economistas ortodoxos tomen en cuenta lo que hacen, sino que para los ortodoxos las instituciones tienen una influencia mucho más grande. Bueno, ahora sí, partiendo de ya haber definido qué es cada una, cuáles son sus características, podemos colocar como principal diferencia entre estos dos tipos de economía de que la
El tipo de economía ortodoxa tiene un enfoque mucho más analítico, enfocado y basado en estadísticas y matemáticas, mientras que la heterodoxa se enfoca más en la historia del pensamiento y la sociología. ¿A qué me quiero referir con ello? Esta de por sí tiene un enfoque mucho más filosófico y mucho menos analítico y menos matemático. Gracias.